tardes, mis apreciados hermanos y amigos que a esta hora nuevamente nos acompañan a través de este medio. Recuerden que les habla su servidor y pastor John Edinson Rengifo. Quiero agradecer su compañía, su apoyo y aprovechar este tiempo para terminar esta mañana. Iniciamos un tema acerca de los eventos de la Iglesia Adventista y los eventos del fin, y también la importancia de no tener temor. Así que quedamos en el segundo postulado, vamos a orar y vamos a reiniciar. Así que donde quiera que estés, acompáñame y oramos. Querido Dios y buen Padre que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la gloria, la honra ahora y por el resto de la humanidad. Gracias, nuestro amado Dios. Muchísimas gracias por tanto amor y por tanta misericordia inmerecida. Gracias por darnos la oportunidad de perseverar en la salvación, creyendo, Señor, que tú muy pronto regresarás. Y gracias porque en Cristo nos da la certeza de que aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del caos, de la crisis y de este virus que amenaza con afectar nuestra sociedad, la humanidad, creemos que tú sigues teniendo el control. Oramos porque tú eres nuestro Dios. Oramos a ti para que tengas misericordia de la humanidad. Oramos a ti, Señor, para que extiendas tu mano sanadora y reprendas la enfermedad. Acompáñanos al seguir estudiando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, vamos a seguir con el segundo postulado que tenía. Bueno, ya habíamos hecho mención de él. El segundo postulado en lo que tiene que ver con los eventos de la iglesia en los últimos días es que la hermana White nos señala que el hecho de que la iglesia enfrente conflicto no es una señal de fracaso y apostasía. Ojo, mis apreciados, porque parece que nos estamos confundiendo, creyendo de que si hay fracasos es porque la iglesia apostató, si hay conflicto es porque la iglesia apostató. No, el cumplimiento de la misión y la historia de la iglesia nunca han estado libres de conflictos, y eso lo podemos ver, lo podemos analizar. Si miramos la historia, vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 1 al 3, que vamos a encontrar que hubo persecución, instigación por el poder religioso. También encontramos en Hechos capítulo 12 del 1 al 5, encontramos que hubo persecución a cargo de la autoridad civil. En Hechos 23, capítulo 23, versículo del 6 al 11, encontramos cuestiones doctrinales y de liderazgo. También hubo problemas doctrinales y hubo problemas de liderazgo. También encontramos que en Mateo, por ejemplo, capítulo 10, versículo 16 al 25, dice: os entregarán a los concilios. Nos van a perseguir, nos van a entregar a los concilios. La iglesia ha tenido que pasar por herejías, ha tenido que pasar por el gnosticismo, ha tenido que pasar por doctrinas falsas, por arrianismo, por la Inquisición, y aún así Dios sigue cuidando de su iglesia. Los conflictos no son el fin de la iglesia. Tampoco podemos decir que es porque la iglesia ha apostatado, como algunos me han escrito y me han dicho: es que la plaga ha venido y la iglesia ha tenido que cerrar sus puertas porque ha apostatado. Falso, falso, absolutamente falso en la totalidad de su palabra. Miren, por ejemplo, lo que la sierva del Señor, hablando acerca de esto, expresa. Ella lo dice en Testimonios para los Ministros, página 49. Dice: aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta
hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo, perdón? ¿Hasta cuándo habrán males en la iglesia? Hasta el fin del mundo. No se sorprenda que haya males en la iglesia. No es de sorprendernos. Si en el cielo, donde todo era perfecto, donde todo era puro, donde todo era bueno, hubo rebelión, ¿por qué no va a haber instigación y problemas dentro de la iglesia, donde solamente hay seres humanos que han heredado pecado de 6,000 años? Termina la cita de la hermana White diciendo: la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada, aconsejada, es el único objeto en esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Gloria a Dios, mis apreciados, porque el Señor no va a cambiar la iglesia. El Señor va a transformar los corazones. El Señor no va, cuando digo cambiar, digo que no va a quitar la iglesia y va a poner otra. El Señor va a transformar la iglesia, porque la iglesia es un hospital. Lo que sucede es que encontramos, por ejemplo, las posiciones de la hermana White en cuanto al concepto de la iglesia, y ella nos muestra la iglesia llena de pecadores, infieles y personas buscando de la transformación divina. Pero encontramos algunos disidentes y algunos con pensamiento disidente. A propósito, disidente es dividir la iglesia. Disidente es discrepar entre una doctrina y otra. Así que si usted discrepa de una doctrina de la iglesia con una que usted cree que sí es, usted es disidente para nuestra iglesia. Y usted no tiene que ofenderse. Gramaticalmente, esa es la respuesta. Ahora, los disidentes miran la iglesia y ¿cómo la miran? La miran como que debe haber perfectos, donde no puede haber pecado. No puede ser, porque esta es la iglesia de los enfermos. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Desde cuándo le vamos a cambiar la versión al Señor? Miren esta cita de la hermana White. Está en la revista The Sign of the Times de enero 4 de 1883. Dice la hermana White: la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles. ¿Están escuchando? Hombres y mujeres falibles. Pastor, ¿qué es falible? Que cometen errores, que se equivocan, que yerran. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Mis apreciados, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, que yerran, que son imperfectos, con el propósito de que al llegar a la iglesia, que es la escuela de Cristo, puedan ser instruidos, disciplinados, educados, corregidos. Es en la iglesia donde el Señor, a través de la exhortación, de la disciplina, de la corrección, de la instrucción, va a transformar nuestro carácter a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser que yo puedo transformar mi vida antes de llegar a la iglesia? Si eso puede ser así, entonces ¿qué sentido tiene la iglesia? ¿Qué sentido tiene Cristo? Estaríamos eliminando el mensaje. Miren esta otra cita. La hermana White dice en Testimonios para los Ministros, página 47 de 1893. Dice: algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia hallarán solamente personas puras y perfectas. Oh, esto sí que se ve. Muchos que ya llevamos tiempo en la iglesia tuvimos que pasar este chasco. Otros que están llegando, otros que hace poco llegaron, piensan que al llegar a la iglesia no iban a hallar ningún tipo de personas malas, que todos eran puros, que todos eran buenos. Pero en el diario vivir, en el roce, en el trabajar el uno al uno en la iglesia, en ir conociendo, empezamos a encontrar hermanos con muchísimos defectos, con muchísimas imperfecciones. El hermano que grita, el hermano que ultraja, el hermano grosso. Y empezamos, ¿pero qué pasó aquí? Pues mi apreciado amigo y
mi apreciado hermano, esta es la iglesia del Señor, un hospital de imperfectos donde Dios quiere transformar. El problema es que muchos de los que estamos aquí imperfectos, se nos está yendo la vida, se nos están yendo los años. Cristo está pronto por regresar y no hemos querido disponer nuestro corazón para que podamos ser transformados por el poder de Dios. Dice que estas personas, termino la cita, dice, son celosas en su fe y cuando ven faltas, se sienten mal. Dice, no puede ser, esto no puede ser en la iglesia del Señor. No, sí puede ser en la iglesia del Señor, mi apreciado, porque así Dios la dejó. Ahora mira cómo termina la cita. Así pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Mis apreciados, solamente Dios podrá hacer el cambio para que esta iglesia militante se convierta en la iglesia triunfante. Y aunque muchos de los que estamos hoy no estaremos cuando Cristo regrese, no solamente porque podamos estar muertos, sino porque habremos abandonado el mensaje o porque habremos vivido una vida de apariencia, sino solamente porque Dios es el único que conoce tu corazón y el mío. Dios sabe quién es sincero y quién no. Dios sabe quién engaña y quién no. Dios sabe quién es el que está en pecado y Dios persevera para que abandone ese pecado y no lo deja. Miren esta otra cita. Está en Hechos de los Apóstoles. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Están escuchando esta frase? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Acaso la salvación no es por Cristo? Sí, Señor. ¿Acaso la salvación no es en Cristo y en su sacrificio? Sí, Señor. ¿Y entonces qué tiene que ver la iglesia si Cristo no viene por iglesia? Sí, Señor. Todo eso es verdad. Pero ese Jesús que nos dio la salvación, ese Jesús el que aseguró nuestra salvación, tiene su iglesia. Y es Jesús a través de su iglesia obrando en pro de nuestra salvación. Pero aquellos que no se someten, aquellos que creen que reciben inspiración, aquellos que creen que los videos de YouTube les están dando la inspiración correcta para interpretar la Biblia, aquellos que creen que por convertirse en seguidores de hombres están hallando la salvación y se están apartando de la Biblia y del espíritu de profecía, están siendo confundidos y apartados de la iglesia. La iglesia fue organizada para servir, dice ella, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. La misión de la iglesia es anunciar el evangelio al mundo. Tu misión, mi misión, nuestra misión es anunciar el evangelio al mundo. Y aunque estemos en cautiverio, aunque estemos en cuarentena, aunque no podamos salir, proclamemos a través de las redes sociales: Cristo viene. Y esto que está sucediendo son señales. Y aunque no es el fin, prepárate, amigo mío, prepárate, hermano mío, porque en cualquier momento la trompeta sonará y los cielos se abrirán y Cristo aparecerá en medio de las nubes y dirá a unos: apartados de mí, oradores de maldad, y a otros: entrad en el seno y en el gozo de mi Padre. ¿A qué grupo perteneces tú, mi apreciado hermano? Esa es una buena pregunta. El tercer postulado en los escritos de la hermana de esta parte en que estamos hablando de los eventos finales y la iglesia en medio de estos eventos finales, es que los escritos de la hermana White, el éxito de la misión de la iglesia no es una posibilidad. Oído, porque esta parte sí quiero que quede clara. El éxito de la misión de la iglesia no es una posibilidad, es una realidad. ¿Están escuchando lo que dice la sierva del Señor acerca de la iglesia y el éxito de su misión? Dice, en inspiración divina, el mismo espíritu que reveló a Isaías
a Jeremías, a todos los profetas mayores y todos los profetas menores. ¿Qué está diciendo? ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante! Dice que el éxito de la misión de la iglesia no es una posibilidad, no hay posibilidad de tener éxito. Es una realidad que la iglesia del Señor tendrá éxito. Y eso quiero que cada uno de los hermanos y amigos lo tengan claro. Porque algunos todavía ven creyendo, no, esta iglesia va a morir y se va a levantar otra. ¡Falso! Absolutamente falso. El éxito de la misión de esta iglesia no es una posibilidad, es una realidad. Sin embargo, esa realidad no depende de nosotros, depende de Dios. Por ejemplo, miren esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, tomado de la revista Review and Herald del 20 de septiembre de 1892. Dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. ¿Están escuchando? Mi apreciado hermano, esta obra no es de dudar, esta obra tendrá éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Venga, perdónenme, ¿quién encabeza esta obra? Dios. Cuando usted se une a un grupo disidente, cuando usted se vuelve disidente, ¿en contra de quién está usted? ¿Del pastor? ¿Del anciano? ¿De la asociación? ¿De la unión? ¿De la división? ¿De la asociación general? No, usted está en contra de la cabeza de aquel que dirige esta obra, Cristo Jesús, porque Él dice que Él es el único encargado de poner en orden todas las cosas, y algunos piensan que Dios se lo ha puesto a Él o a ella y que se lo está demandando a ella. No, mi apreciado, eso no es así. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto noble el barco que lleva el pueblo de Dios. ¿Saben cuál es el barco? La iglesia. ¿Quién lo conduce? El Señor. El Señor nos llevará a un puerto seguro. Pastor, pero hay cosas que cambiar. Pastor, quizás hay alguien que está haciendo lo malo en la administración. Quizás hay alguien que se está robando. Quizás hay alguien que está administrando mal. No estoy diciendo que así sea, porque la iglesia es una iglesia organizada. Pero si hay alguien que está haciendo algo errado, Dios lo quitará. Dios lo cambiará, porque Él es el único que puede poner orden. Y miren esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 211. Dice: el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y su glorioso, perdón, que me equivoqué aquí de renglón. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, y todo lo hemos leído en Hechos capítulo 2. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Quién no es consciente de lo glorioso que fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2? Muchísimo. Pero dice la hermana White, pero no es comparación. ¿Cómo será la lluvia tardía? Dice ella, será más abundante. O sea que lo que nosotros vimos, bueno, no lo vimos, lo que la Biblia nos declara de lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo a los discípulos, no tiene comparación con lo que va a suceder. No hay comparación. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que esta obra tendrá éxito, mi apreciado. Por eso es que esta obra tendrá éxito. Por eso es que esta obra está segura. Miren esta otra cita. Hechos de los Apóstoles, página 30. En los días de preparación estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Está hablando de la lluvia tardía, de la lluvia del Pentecostés en Hechos 2. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas.
Hermanos, ojo con lo que le estamos diciendo, ojo con lo que estamos leyendo. En estos días, o sea, está hablando allá, esos días cuando los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, dice, esos días eran días de preparación, fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Nosotros clamamos por el Espíritu Santo y yo te pregunto, ¿estamos utilizando estos días para escudriñar nuestro corazón? En estos días de cuarentena deberían ser días donde podamos escudriñar nuestro corazón y si hay algún pecado, sacarlo. Si hay algo no confesado, confesarlo. Si hay algo de lo que tenemos que apartarnos, apartarnos. Ellos sentían una necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. O sea, no era algo para mí, ay, yo. No, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Y yo te pregunto, ¿estás tú abrumado por salvar almas? ¿Estamos abrumados por la preocupación de un virus o por la preocupación de que muchos de ellos necesitan conocer de Cristo? Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Tremenda cita, mis apreciados. Qué corazón el que tenían estos discípulos. Y así recibieron el Espíritu Santo. Miren esta otra cita, Hechos de los Apóstoles, página 32. Dice, el Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Es el Espíritu Santo, recibirlo, prepararnos para recibirlo, el único, según la hermana White, el que hará que pudiésemos llegar a hacer la obra que tenemos que llevar a cabo, porque fue el Espíritu Santo el que hizo que esos discípulos pudieran hacer que usted y yo conociéramos el Evangelio el día de hoy. Así que tenemos una tarea grande y especial. Miren lo que dice la hermana White en Conflictos de los Siglos, página 670. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, escuche muy bien, alumbrará toda la tierra con su gloria, y así se predice una obra de extensión universal y el poder extraordinario. Hermanos, algunos están preocupados de cómo vamos a terminar esta obra. Es que el Espíritu Santo hará en ti y en mí, si lo recibimos, una cosa maravillosa que podremos hacer, que ese último pregón suene hasta lo más remoto de la tierra y todos conozcan el verdadero evangelio y a Cristo resucitado. La iglesia adventista, hermanos, hacia el tiempo del fin, está o debe estar ocupada en dos cosas, y debe ser en este mismo orden. La primera, búsqueda intensa del poder del Espíritu Santo. Ojo con esto, que esto ya tiene otras cosas, porque tendríamos que hacer un seminario entero de cómo puedo buscar el Espíritu Santo. Y la segunda, participación sin precedente en la proclamación del Evangelio. Nadie que haya recibido el Espíritu Santo no toma parte activa en la predicación de este Evangelio. El que no ama la predicación de este Evangelio, el que no ama el servicio de este Evangelio, es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Miren esta otra cita. Manuscritos liberados, página 312 de 1905, dice: aquellos que no comprendan la necesidad de lo que debe hacerse. ¿Están escuchando? Aquellos que, ¿será que esto sí es necesario? Aquellos que no comprendan la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto
y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados, gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. ¿Están escuchando? Si usted es llamado y rechaza el llamado a ir y predicar, Dios va a tomar a gente del común y los va a capacitar para llevar la verdad a muchos lugares. Hermanos, es importante permitir que el Espíritu Santo nos tome para poder tomar parte activa en la predicación. Tenemos un cuarto postulado. La hermana White explica que la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. Y yo creo que eso es claro. Quizás aquí no me voy a demorar mucho. La iglesia militante no es la iglesia triunfante y no hay por qué preocuparse por eso. No hay por qué temer. La iglesia que hoy milita en el día triunfante, muchos no estarán. Y miren esta cita de la hermana White del libro El Evangelismo, página 512. Dice: la obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Escuchen muy bien, lo voy a volver a repetir. La obra pronto ha de terminar. Qué lindo esto, hermano. Esto está a punto de terminar. Los miembros de la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? Pues la iglesia de hoy, tú, yo. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Yo le pregunto, hermano, ¿vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena sufrir por la fidelidad? ¿Vale la pena sufrir por adorar a Dios en su día santo? No en el que yo quiero ni en el que a mí me parece más cómodo. Sí vale la pena, porque aquellos fieles integrarán la iglesia triunfante. Miren esta otra cita tomada de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 140. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular. Gloria a Dios por esto. Voy a volverlo a leer. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separados del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Los adversarios más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. No podrán ser tropiezo para estos embajadores. Hermanos, tenemos una tarea. Dios nos ha llamado, nos ha depositado una verdad y desea que esa verdad sea compartida. Desea que esa verdad pueda llegar a cada corazón. Desea que esa verdad pueda extenderse a toda la faz de la tierra. El quinto postulado es que la iglesia adventista perdurará hasta el final y no será necesario otra organización. Esto sí que ha generado muchas dudas, pero qué bueno que lo podemos aclarar hoy en día de oración, hoy en día de ayuno, porque hay gente que piensa que este es el fin de la iglesia. Pues miren lo que dice: la iglesia adventista perdurará hasta el fin y no será necesario otra organización. Miren lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 57. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada, y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están escuchando? Dios tiene en la tierra una. Mis apreciados, no hay más. El Señor, cuando dijo en Mateo, tengo ovejas en otros rediles,
No dijo que los iba a salvar en esos otros rediles. Dijo que un día los traería el verdadero y único redil. Y eso es lo que nuestros hermanos evangélicos no quieren terminar de leer el versículo completo. Dios los traerá a la verdad y a la luz. Y miren cómo termina esta cita. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Tengan cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente. Que guarden los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio de Jesús. Mi apreciado, qué hermosa palabra. Tengan cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, de guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Mis apreciados, ponerse en contra de este pueblo es ponerse en contra de Dios. Tenemos que pertenecer y vivir este pueblo, desearlo, amarlo, cuidarlo. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 406. Miren lo que dice. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Y esto sí que se está viendo aquí en Quito y en Colombia y aún en el mundo. Y voy a volverlo a leer. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Y hoy se ve muchísima gente que piensa, no, yo no necesito pertenecer, yo tengo a Dios, yo me puedo reunir en mi casa, yo tengo a Dios en mi casa, yo puedo armar otra iglesia en mi casa. Ojo con esto, miren lo que dice la sierva del Señor. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. No existe esa opción. Mi apreciado, si usted lo está viviendo en este momento, arrepiéntase y vuelva al seno de su iglesia. Si alguien le está diciendo eso a su oído, reprenda esas palabras y ayúdelo a volver a la iglesia. Miren esta otra cita. Mensajes selectos, tomo 2, página 78. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Voy a volver a leer. No existen los átomos independientes, no existen las separaciones ni las divisiones en nuestra iglesia. Dice, sé que el Señor ama a su iglesia, dice la hermana Juay, la cual no ha de ser desorganizada. Oído a los que les gusta el desorden. Reunámonos allí porque no estoy de acuerdo con ellos. No ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes, dice ella. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. ¿Están escuchando? No habrá evidencia de que una cosa de esta va a suceder en ningún momento. Miren esta otra cita. Tomado de los manuscritos número 129 de 1905. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Están escuchando? No podemos entrar en ninguna nueva organización ni armar otra, porque esto significa apostatar de la verdad. ¿Cómo llama la sierva del Señor a aquellos que se unen a otra organización o arman otra organización, aunque no le pongan nombre, aunque la hagan llamar adventista del séptimo día? ¿Cómo la llama el Señor? Apostasía de la verdad. Eso no lo llama la iglesia, eso no lo llama el pastor. La sierva del Señor lo recibió en inspiración. Miren esta otra cita, Mensajes selectos, tomo 2, página 458.
se me ha instruido que diga a los adventistas del séptimo día de todo el mundo, escuchen esto, hermanos, que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de construir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y en el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Voy a volverlo a repetir. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. O sea que, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que vienen a dividir la iglesia? ¿Vienen de parte de Dios? No. Vienen de parte del enemigo. La voluntad de Dios está dispuesta a que nos mantengamos unidos. Ojo, hermano, usted tendrá que decidir si se queda de parte de la unidad de Dios o si se va de parte de la disidencia y de los grupos separatistas dirigidos por el enemigo. Sexta y última postura. Elena G. de White nos recuerda que aunque Elena G. de White nos recuerda que aunque atacada y perseguida la iglesia, el futuro de la iglesia es de gloria y triunfo. Mire, aunque nos ataquen, aunque la iglesia sea perseguida, aunque la iglesia sea criticada, la iglesia es de gloria y es de triunfo. Por ejemplo, si lo miramos en la Biblia, Mateo 22:2, hablando acerca del reino de los cielos, a nosotros nos espera una corona que el Señor nos va a dar, ¿dónde? En el reino de los cielos, para los justos. Y miren lo que dice la hermana Juárez hablando del tema. Primeros escritos, página 13. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en el viaje a la santa ciudad. Escuchen muy bien. Así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese el festín de bodas. Hermano, vale la pena esperar, vale la pena soportar, vale la pena transformar. Pastor, pero yo veo pecado, pastor, pero yo veo esto malo, pastor, pero yo veo que no entra en la reforma de salud, que no entra en la reforma del vestido, que hay cosas que se hacen mal. Sí, hazlo tú, sé tú el ejemplo, haz tu reforma en el vestido, haz tu reforma en la alimentación y da testimonio, porque el mejor sermón no es la crítica, es el testimonio. Y qué curioso que a veces los que más critican son los que más mal testimonio dan. Vienen y critican los hogares en la iglesia y tienen años en la iglesia y su esposa no es conversa. Pregunta el millón, ¿por qué Dios no te ha utilizado a traer tu esposa? ¿Qué es lo que está pasando? Pregúntate, no deberías cerrar los ojos en la noche hasta que no tengas una respuesta a esa pregunta. Tengo otra cita, Conflicto de los Siglos, página 291. Conflicto de los Siglos, página 291, dice: las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista el cielo, el espectáculo me anonada de admiración, dice ella, arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma, exclamando: ¡oh, qué amor, qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Hermanos, esos son los premios que el Señor tiene para los justos el día de la redención. Discurso Maestro de Jesucristo, página 102. El programa de acontecimientos venideros está en las manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo
el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia. Dios tiene el control de esta iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. No debemos tener temor. Y miren esta última cita. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos. Oigan, no tenemos nada que temer en lo futuro. ¿Para qué tenerle miedo al futuro? ¿Y qué va a pasar con el coronavirus? ¿Y qué va a pasar con el COVID? ¿Qué va a pasar con el virus? No tenemos nada que temer en el futuro o de lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha cuidado que el Señor nos ha cuidado y protegido, y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Mi apreciado, no debemos tener miedo al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido en la historia pasada. ¿Acaso se te olvida lo que Dios ha hecho por ti? ¿Acaso se te olvida que el Antiguo Testamento nos menciona que dio naciones enteras por amor a ti y a mí? Dio a su Hijo por amor a ti y a mí. Y si tuviese que volver a morir en la cruz, lo volvería a hacer aunque fuese por uno. ¿Cómo temer ante un virus? No tendremos temor, porque Dios sostendrá su iglesia, sostendrá nuestra vida y sostendrá nuestra fe. Levantémonos, arrodillémonos y juntos digámosle al Señor: derrama el Espíritu Santo sobre mí, hazme una nueva criatura, para que cuando esto pase o en medio de esta circunstancia, poderle proclamar a la gente que no te conoce que llegó la hora, que la trompeta está a punto de sonar y Dios te necesita a ti, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, para terminar esta labor. Si ese es tu deseo, acompáñame y juntos digámoselo a Dios en oración. Oremos. Querido Dios y buen Padre, hoy hemos entendido que tu iglesia, Señor, se sostendrá firme hasta que tú regreses. Hoy hemos entendido que tú estás al control, al timón. Hoy hemos entendido, Señor, que necesitamos de tu Santo Espíritu. Hoy hemos entendido que tú no vas a separar tu iglesia. Hoy hemos entendido que tú no armarás ni reorganizarás otra iglesia. Hoy hemos entendido, Señor, que necesitamos prepararnos para ir contigo a las mansiones celestiales. Hoy hemos entendido, Señor, que no vale la pena temer ni aún a ese virus, ni aún al COVID, no porque lo menospreciemos, no por presunción, sino por saber que en medio de la crisis tú estás con nosotros. Necesitamos tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo. Si hay alguien clamando en este momento que tu Espíritu sea derramado en su corazón, escucha su oración y derrama tu Espíritu Santo sobre estas personas. Derrámalo sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada adulto, sobre cada familia. Utilízanos para terminar la predicación de este evangelio y ayúdanos a amar, a cuidar la iglesia que ha perseverado por 1001 batallas y seguirá viva hasta que tú regreses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.